Hola, ¿qué tal? Soy el hermano Benjamín. Me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta contigo y el día de hoy te voy a hablar de 3 cosas que me hubiera gustado saber antes de iniciarme. Toma en cuenta que todo esto que te estoy explicando tiene que ver con mi experiencia y no es sinónimo de que deba ser así o de que esto es una imposición o de que esto es la verdad. Por el contrario, yo siempre te invito a que reflexiones mis palabras y si estas te son de utilidad, las apliques y si no lo son, pues no hay mayor problema. Estás aprendiendo algo nuevo, lo cual puedes cuestionar y te puede llevar a un nuevo camino o a un nuevo destino del conocimiento. Y si no lo hace, bueno, no todos pueden aprender ni todos tienen por qué aprender. No idealices tu proceso iniciático ni te predispongas. Es tan común escuchar muchas historias donde ya eres una tercera o cuarta generación que se va a iniciar porque tu abuelo, tu bisabuelo, tu papá o tu tío o un amigo se inició y te han contado cosas tan bonitas de la masonería que cuando tú llegas a tu proceso iniciático estás esperando algo. No, no esperes absolutamente nada de la institución masónica, no esperes nada de tu iniciación. No tienes por qué esperar algo. Es un nuevo proceso que vas a vivir, que te va a conducir a una vida desde el punto de vista masónico de excelencia en cuanto a tus procesos de pensamiento y de actuar en tu vida cotidiana. Y esto significa que no te autospoilees, no te pongas a leer procesos iniciáticos, no te pongas a ver videos donde te explican qué hay en la iniciación, qué sí hacer, qué no hacer, cómo hacer. Por el contrario, date la oportunidad de vivir una experiencia desde tu saber fuera de. No te spoiles, es un error muy grave spoilearte porque ni lo disfrutas, puedes salir frustrado y además pierdes la oportunidad de encontrar ese crecimiento interno que te ofrece la institución cuando eres sincero con tu intención de tu ingreso. No te predispongas. Hay muchísimas personas que, como ya les contaron algunas cosas de la institución, están predispuestos a que les pasen ciertas cosas. La predisposición es hacer que nuestra imaginación gire en torno a algo que estamos esperando. No lo hagas, no tienes por qué. Es un proceso que no conoces, que seguramente tuviste algunas charlas interesantes que te hacen pensar qué puede haber, mas no te dicen qué va a haber. Insisto, no spoiles tu proceso iniciático y disfrútalo. Todo aquello que viene posterior a tu iniciación va a depender en su totalidad de que disfrutes ese proceso iniciático. No lo arruines, no lo eches a perder. Hay muchísimos videos en internet donde te hablan de descripciones específicas de una iniciación, pero date la oportunidad. Si estás convencido de entrar a esta institución, no te spoiles y date la oportunidad. Punto número 2. No todo el que tiene información tiene conocimiento, ni todo el que tiene conocimiento es sabio, ni todo el que es sabio es masón. Te va a pasar muy común y una vez que estás iniciado te encuentras al hermano, al querido gran hermano sabelotodo. Este hermano es aquel que te puede citar por hoja, página, libro, texto y de memoria cualquier información que tú necesites. Es un hermano que hay en todos los talleres. No hay un solo taller que yo haya visitado que no exista un hermano que me pueda recitar de memoria cualquier cuestión que tenga que ver con la masonería dentro del rito en el que me esté encontrando en ese momento. Es parte del proceso del conocimiento. Si tú acabas de entrar y tu primer encuentro es con un hermano así, escúchalo, dale la oportunidad, busca otros hermanos. No encasilles a la masonería porque te topaste con nuestro hermano, que es muy común encontrarlo. Que mi visión particular, chin, qué pena, yo no entré a la institución masónica para memorizarme palabras y textos y recitarlas como lorito. No me interesa, no me sirve. Para mí la masonería es una cuestión vivencial y práctica que me sirve para que sea consistente entre lo que digo que hago allá con lo que hago aquí afuera y vivo aquí adentro. Punto número 2. Te vas a encontrar al hermano que le encanta generar sus seguidores. Este hermano, cuando ya hablo de información a conocimiento, es porque ya pasó un proceso de tamizaje esa información. Esto quiere decir que no solo la estudió, sino que ya la interpretó y la aplica en su vida de una manera. Este tipo de hermanos también te los vas a encontrar. Me parecen muy interesantes porque te dan una visión específica de la masonería desde su perspectiva. Pero a ellos les gusta mucho generar seguidores. Esto quiere decir que les encanta que todos los nuevos candidatos o iniciados
piensan y aprenden y sientan como él. Son muy buenos, pero tienen algunas limitantes. Por ejemplo, para mí la masonería no es una institución que deba generar seguidores. Por el contrario, la masonería forja líderes. ¿Y por qué forja líderes? Porque cada uno de nosotros debemos de pensar distinto. Aunque lleguemos a un mismo destino, no va a ser el mismo camino el que recorramos. Es muy bueno escuchar a estos hermanos. Te vas a encontrar muchos en las logias. Trabaja con ellos, pero siempre voltea y date cuenta de cuál es tu conocimiento, cuál es tu saber. Y finalmente nos encontramos con los hermanos sabios. ¿Cuáles son esos hermanos sabios o por qué yo los describo como sabios? Este tipo de hermanos es el que te dice, mira, yo tuve esta experiencia, viví esta experiencia, de los libros puedes encontrar esto, pero tú, más importante, es que a través de tu propia vida y de tu propia experiencia, tienes que buscar una visión práctica y aplicable de lo que te enseñé, de lo que hay, más de lo que tú sabes. Para mí este es el hermano ideal dentro de logia y cuando lo encuentras, aprende de él, escucha lo que tiene que decirte y si puedes generar y aprender esta visión, adelante. Para mí es muy valioso el que un hermano con este tipo de pensamiento te ofrezca la capacidad de decir, tú tienes que enfrentarte a tu capacidad de conocer, de aprender y de ver el mundo. Porque es más fácil que alguien te diga, mira, acá están mis lentes, ve el mundo a través de estos ojos. Pero bueno, si los primeros son los que te dan los lentes sucios, los segundos son los que te dan tus lentes, los terceros son los que te dicen, mira, allá está el oculista, ve cuál es tu nivel de miopía o astigmatismo y que haga unos lentes que se ajusten a tu visión. Y esto no significa que ellos vayan a pensar igual que tú o que vayas a acabar pensando igual que ellos, pero sí que vas a tener hermanos que al paso del tiempo, sin importar cuán divergente pudo haber sido su camino, siempre van a estar ahí para hacer fraternidad. Estos tres hermanos son los que te encuentras como base en una logia cuando te inicias. No quiere decir que son todos los tipos que hay, pero sí los primeros que te vas a encontrar. Si te encuentras al primero y al segundo, no te enojes, no te frustres, no dejes los trabajos porque estos primeros dos tipos de hermanos que te encuentras te hacen pensar mal de la institución. Busca al tercer tipo de hermano, al que es sabio, al que realmente está promoviendo que tú generes tu propio conocimiento y que tú generes tu historial personal al interior de la orden y que se ve reflejado en tu mundo diario. No dejes de buscarlo y si no lo hay en tu logia, vamos al último punto. Lo que aprendes de tu taller es una gota de agua en el océano del conocimiento masónico. Oblígate a visitar otros talleres, conoce otros usos y costumbres y comparte lo que estás aprendiendo. También me pasa muy a menudo que hay hermanos que se inician en una logia y de ahí no salen y aquellos que les enseñan no les dicen que salgan y recorran. Suponiendo que estamos en una universidad, hay muchos campus de la institución. Hay que visitarlos. ¿Por qué? Porque no puedes considerar que aquello que se te está enseñando es lo mejor, es lo máximo y es lo único. No, no, mi hermano. No importa en qué taller estés, si es regular, si es irregular, si está bajo la bóveda celeste, si pertenece a este Gran Oriente o si pertenece a este otro Gran Oriente. Todo lo que va a trascender en tu vida masónica es el cómo tú gestionas la información que se te está ofreciendo. Y para mí de las primeras cosas que debes de hacer es, pasan 3, 4 meses que ya llevas una instrucción constante y que eres aplicado con tu trabajo, visita otras logias, ve cómo trabajan ellos, fíjate cuáles son sus usos y costumbres, busca a los mismos hermanos que te acabo de mencionar ahí. Pero por favor, no te cases con la idea de que en tu logia está el mejor maestro, es el mejor rito, es la única con carta patente, que es la única que es reconocida a nivel internacional, que son los mejores, que no te cases con esa idea. No hay cuestión más tonta para mí de alguien que se acaba de iniciar, que posteriormente a un año no haya visitado logias y crea que el que le está enseñando es lo mejor que le pudo haber pasado en la vida. Y para ustedes, queridos hermanos maestros que se encuentran urbi et orbe, que quiere decir en toda la orbe, no se compren esa falsa idea de que su saber es el mejor saber y que su saber es para generar borregos masónicos. Necesitamos que cada persona que esté iniciándose genere su propio criterio. Y si su criterio significa que esté en contra del nuestro, que no esté a favor o que sea diferente del nuestro, no quiere decir que esté mal. Nosotros no conocemos la historia de aquel que nos está precediendo o nos está antecediendo o nos va a suceder.
pero tenemos una incansable labor los maestros, es de ser eternos aprendices para siempre estar aprendiendo. No podemos generar una masonería de borregos, de seguidores, ni mucho menos esa masonería que me da mucha flojera, donde solo te están recitando palabras y liturgias y bla, bla, bla. Los landmarks son incuestionables, y es que Jacques de Molay en 1313 y bla, 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 bla. O sea, es muy bonita la historia, vale la pena que la leas, que la conozcas, pero no para que la recites como merolico y no tengas tu propio criterio para poder emitir una opinión, sino para darte cuenta de cuál ha sido el proceso histórico que ha tenido que vivir la masonería para llegar hasta el punto en donde está hoy, y cómo estamos construyendo la historia en la actualidad para que la masonería en el año 3000 pues siga contando nuevas historias, no se quede pasmada repitiendo y vanagloriándose y ufanándose de viejas glorias que ocurrieron hace más de 100 años. Es ridículo y absurdo. Mi querido hermano terrenal y futuro hermano de logia, que estas palabras no generen en ti una duda malsana. Por el contrario, que sean un pequeño atisbo de luz para que cuando entres tengas una mejor oportunidad de vivir una masonería mucho más integral y no te vayas con todas las mentiras que te encuentras en internet. Hay muchísima basura desperdigada por todo internet, y pienso que todos los que estamos ávidos de nuevo saber y ávidos de que haya más hermanos en la institución, debemos de trabajar de manera directa y frontal, mostrándole a los demás cómo está la institución formada y desmitificando tanta tontería que los adoradores de Lucifer y que somos satanistas y que hay alguien controlando el orden mundial del planeta, un montón de tonterías que no sirven. Por favor, pregunta, duda, reflexiona. No importa si eres un futuro iniciado, si todavía no consideras iniciarte o si ya estás iniciado. Toma en cuenta cuál de estos roles te tocó vivir dentro de tu proceso iniciático y busca una nueva perspectiva para generar mayor y mejor conocimiento. Como siempre, yo agradezco sus comentarios, sus compartir, sus likes. Suscríbanse y los veo en el próximo video.